puestos en pie, hermanos, y buscar en 1 Corintios. Le invito a ir a la palabra de Dios, a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Es un pasaje de esos pasajes que son fuertes, que son difíciles, ¿verdad?, de tratar, pero no vamos a enfocarnos propiamente en el pecado del cual se habla aquí, sino en la actitud que la iglesia debe tomar ante ciertas cosas. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, dice la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, ayúdanos, Señor, en estos minutos que vamos a estudiar tu palabra, para que toda nuestra atención, Señor, esté en el mensaje que vamos a recibir. Ayúdanos, oh Dios, a buscar que nuestra iglesia se mantenga siempre saludable, Dios. Que cualquier problema que haya en nuestra vida, cualquier cosa que no te sea agradable, Dios, nosotros tengamos la actitud humilde de reconocer que estamos mal y podamos buscarle a usted con todo nuestro corazón. Guíame, Señor, y que el nombre de Cristo sea glorificado una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden volver a su lugar, hermanos? Hermanos, yo quisiera hablar en esta mañana, en estos minutos que tenemos, acerca de la necesidad de mantener nuestra iglesia saludable. Aquí, hermano, hoy en día estamos enfrascados en una lucha terrible. Hoy en día, hermano, el nombre de Cristo está siendo motivo de burla. Hoy en día, hermano, vivimos en momentos en los cuales definitivamente se ve una gran polarización entre los que nos llamamos hijos de Dios y los que odian a Dios. Y creo que algo que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que esmerarnos es esforzarnos en que la iglesia marque una diferencia. Esta polarización de la cual le hablo no es nueva. Es el reflejo de la batalla espiritual a través de los siglos. Siempre se ha levantado gente que quiere servir a Dios y siempre se ha levantado gente que quiere atacar a Dios. No es nada nuevo lo que estamos viviendo. Hermanos, ayer estaba leyendo un documento bien interesante y hablaba acerca de las personalidades, entendiéndose personalidades, aquellos individuos que el mundo reconoce como tal, ¿verdad?, como personas influyentes, personas reconocidas, que son ateas. Personas que son ateas. Personas que son relevantes o se distinguen en el mundo del arte, en el mundo del teatro, en la música y en el cine. Y realmente me sorprendí al ver personas que yo creía que creían en Dios y son ateos. No vale la pena mencionar sus nombres, pero lo que yo me puse a pensar después de leer esta lista es la influencia que tienen estas personas, porque son personas reconocidas a nivel mundial.
Y sin duda, en el círculo inmediato que ellos tienen, y yendo más allá en lo que se llama en lo mediático, es decir, en la prensa, en la radio, en la televisión, en redes sociales, en internet, definitivamente cualquier comentario que ellos hagan respecto a la existencia o no de Dios tiene peso, porque hay gente que es muy influenciable. Hay gente que si una persona famosa lo dice, ellos lo creen. Y el mundo está lleno de este tipo de gente, ¿verdad que sí, hermanos? Es decir, que no son analíticos, que no son personas que les gusta tener una disciplina de estudio como para llegar a decir, bueno, voy a ver si es cierto lo que me dicen, sino que de buenas a primeras aceptan lo que se les enseña. Yo estaba diciendo, wow, qué terrible, porque esta gente, con ese poder de influencia que tiene, lo dicen y a más de uno embaucan con este engaño. Pero por otro lado, hermano, yo estaba pensando en nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia. Hermano, Dios ha garantizado que nosotros vamos a tener influencia en el mundo. Dios ha garantizado, hermano, que ni las mismas puertas del infierno van a poder frenar la obra del pueblo de Dios. Entonces, como decimos, hermano, ¿por qué quedarnos sin hacer nada? ¿Por qué nosotros, hermano, en vez de impactar al mundo, por qué nosotros, hermano, podemos permitir correr el riesgo, hermano, de que nos enfermemos espiritualmente como para impedir que nuestro impacto en el mundo siga siendo grande? En este mes, hermano, en el que estamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia, yo quiero motivarle, hermano, con la palabra de Dios, a que nos mantengamos como una iglesia saludable, una iglesia que busque la presencia de Dios, una iglesia que camine en el poder de Dios, una iglesia que busque vivir en temor del Señor. Hermano, aquí en 1 Corintios 5 leímos 5 versículos que obviamente, hermano, a Pablo se extiende y trata el tema de los 13 versículos del capítulo 5. Lo que Pablo está anunciando es muy serio, hermano. Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, ustedes tienen un problema espiritual serio. ¿No se han dado cuenta que tienen un gran problema ahí? Están enfermos, tienen un pecado terrible en medio de ustedes. Y están, dice la palabra de Dios en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué significa la palabra envanecidos? Hermano, lleno de algo vano. ¿Están siguiendo, hermanos? Es decir, ante ese problema, ante ese pecado, ante esa terrible enfermedad espiritual que están enfrentando, ustedes viven como si no pasara nada. Ustedes viven como si todo estuviera bien. Ven el pecado y jalémoslo, hermano, a nuestros días. Traigámoslo a nuestros días, hermano. Uno dice jalémoslo, ¿verdad? Usando el término de computación, ¿verdad? Jalemos el archivo aquí para allá, ¿verdad? Pero traigámoslo a nuestros días, hermano. Traigámoslo a nuestros días. Es como que tuviéramos un pecado de ese calibre en la iglesia y nosotros no pasáramos a decir, ¡qué barbaridad! ¿Verdad? Que nosotros dijéramos, ¡ay no, qué feo! O que nosotros dijéramos nada más, ¡uy, eso no se debiera hacer! ¡Qué barbaridad! Y quedarnos de brazos cruzados, sabiendo, hermano, que tenemos una brasa espiritual en la iglesia. Permítame decirle algo, hermano. Cuando hay una enfermedad que no se ataca, esa enfermedad se propaga. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Y si hay un pecado en la iglesia que no se trata, hermano, ese pecado se propaga. Porque basta con que uno comience a aceptar lo malo para que pronto haya otro aceptando lo malo y un tercero aceptando lo malo. Y cuando nos damos cuenta, hermano, esto es Sodoma y Gomorra. Y nadie se siente indignado por esto, hermano. Por eso le digo, hermano, el deber de la iglesia, cuando hay algo malo, cuando hay algo que necesita ser tratado, hermano, cuando hay un pecado claramente manifiesto, porque obviamente, hermano, no podemos sanar lo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea, usted me dice, pastor,
¿usted cree que esta iglesia esté saludable? Y solo Dios lo sabe. Porque puede ser que en medio de los que están aquí, y pastor, ya le contaron, puede ser. Pero no me han contado. Lo sospecho, pero no me han contado. No me han contado. Pero puede ser que haya aquí alguien con un pecado oculto que cuando salga a la luz va a requerir la reacción de la iglesia. Ojalá que no. Amén, hermanos. Ojalá que no. Pero hermano, cuando hay algo así, cuando hay una enfermedad manifiesta, la iglesia tiene que actuar. La iglesia tiene que moverse. Y ahora obviamente, hermano, aquí yo quiero usar algo, hermano, un principio que usé la semana pasada, hermano. Y es el lema que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social. No nos está pagando por esto, amén, hermano. O sea, no nos está dando acetaminofén gratis a todos. No es esto. Pero más vale prevenir que curar. Tenemos que predicar mensajes de este tipo, hermano. Porque nosotros tenemos que buscar vivir en tal condición espiritual que nunca la iglesia llegue a estar enferma. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro lado, hermano. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance, hermano, para que nosotros nunca lleguemos a ser motivo de enfermedad espiritual en medio del pueblo de Dios. De eso le estoy hablando. Porque, hermano, en la Biblia se hacen fuertes advertencias a iglesias establecidas, hermano. Advertencias respecto a cosas a las cuales deben prestarle atención. Porque si no lo hacen, hermano, pronto van a sufrir las consecuencias. Y hoy nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos estar atentos para que juntos, todos, sí, todos, usted y yo, porque la iglesia es de todos nosotros, somos parte del cuerpo de Cristo, amén, hermanos. Es decir, lo que le pasa a usted le afecta a mí, y lo que me pasa a mí le afecta a usted, hermano, querámoslo o no, porque somos un cuerpo en Cristo. Hermano, es que ese es el punto. Ese es el punto. Nosotros tenemos que interesarnos en esto. ¿O acaso, hermano, yo no sé cuántos de ustedes han luchado con dolores de cabeza fuertes, hermano? Pero este libro es dolor de cabeza. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo les confieso que a mí no me duele nada. Pero, hermano, lo que me duele con cierta frecuencia es la cabeza. Cada cierto tiempo, hermano. Y yo, hermano, cuando me empieza el dolor de cabeza, ahora tampoco hay que proyecto el pastor todas las semanas. No. Pero sí me da. Y cuando me da un dolor de cabeza, yo tengo ya la pastilla identificada que me la tengo que tomar apenas yo comienzo a sentir el dolor de cabeza, porque si no yo sé que se extiende. Pero cuando yo tengo dolor de cabeza, o usted tiene dolor de cabeza, su brazo no dice, allá la cabeza, a ver cómo hace. ¿Verdad que no? O el dedo gordo del pie dice, pobrecita la cabeza, ¿verdad que no? No, cuando un miembro se duele, dice la palabra de Dios, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. Y si esta mañana, hermano, estamos hablando de salud espiritual, de lo que le estoy hablando, hermano y hermana, es que todos nosotros tenemos que cuidarnos mutuamente, hermanos. Todos nosotros necesitamos prestarle atención, hermano, porque si se levanta alguna enfermedad espiritual en el pueblo de Dios, hermano, eso va a producir consecuencias. Y al igual que con el cuerpo, hermano, al igual que con el cuerpo. ¿A cuántos de los que están aquí les ha tocado trabajar con dolor de cabeza? ¿O les ha tocado estudiar con dolor de cabeza? Levante su mano. ¿No es cierto que hasta los ojos se nos cierran, hermano? ¿No es cierto que nos cuesta un mundo concentrarnos? ¿Por qué? Porque cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Y así tenemos que verlo, hermano. Si la enfermedad espiritual se arraiga en la iglesia, hermano, termina afectando la labor de la iglesia, querámoslo o no, hermano, querámoslo o no. Entonces, hermano, tenemos que comprender que hay condiciones que Cristo no desea en su iglesia. ¿Por qué? Porque Él desea que como iglesia tengamos el poder del Espíritu Santo en acción. Él desea, hermano, que nuestra iglesia
sea efectiva, hermano, que logremos conquistar, que logremos avanzar. Como le dije, hermano, la palabra de Dios dice que ni las mismas puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces, ¿por qué fracasa la iglesia? ¿Por qué fracasa la iglesia? Cuando en la iglesia, hermano, se comienzan a estudiar ciertos aspectos básicos, fundamentales, ahí es donde comienzan a caerse las cosas en la iglesia. Ahí. Porque, hermano, cada cosa tiene que estar en su lugar. Y cada cosa tiene que estar funcionando. Amén, hermanos. Cada cosa. Cuando algo no está bien, o cuando algo no está bien puesto, eso termina por destruirse. ¿Verdad que sí, hermanos? Termina por destruirse. Hermanos, las cosas comienzan a caerse, hermanos. Y las cosas comienzan a dañarse, hermano, cuando hay enfermedad espiritual en el pueblo de Dios. No debemos permitir, hermano, que lo malo entre al templo. No debemos permitir que lo malo entre al pueblo de Dios. Porque si las cosas no están en su lugar y no están en la condición que deben estar, hermano, termina por caerse la iglesia. Tenemos que entender, hermano, que nuestro amor al Señor debe ser sincero. Y, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Una cosa es decir amar a Dios y otra cosa es demostrarlo, hermano. Amén. Una cosa es decir amar a Dios y otra cosa es demostrarlo. Una cosa es decir que uno ama a la iglesia y otra cosa es demostrarlo, hermano. Pero muchas veces, hermano, nosotros ya no tenemos el mismo amor por el Señor. Ya nosotros no tenemos ese ardiente deseo, hermano, por servir a Dios. Ya no tenemos ese ardiente deseo por buscar la presencia de Dios, por buscar las cosas santas. Cosas que antes se vivían. Esta mañana me desperté más temprano que de costumbre y hay un WhatsApp de un compañerismo de pastores que ha ido creciendo y está bien bonito porque entre los pastores nos apoyamos mucho y presentamos motivos de oración, y un pastor puso algo que realmente nos puso a pensar a todos los pastores. Dice: qué día tan lindo para empezarlo en comunión con Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos empiezan el día haciendo de todo menos teniendo comunión con Dios? ¿Cuántos? Yo le comentaba ahora a los hermanos en la lección, la primera hora, hermano, respecto a un video que mandaron esta mañana temprano de una iglesia en Corea, hermano, donde se tienen 4 cultos de oración en la madrugada. 4 cultos de oración en la madrugada. La gente hace fila 2 horas, 3 horas antes de que inicie el próximo culto de oración y entran corriendo al templo a orar. 4 cultos, de los cuales, y son cultos, hermanos, son cultos. No es de que llegan y dicen: ok, vamos a orar 10 minutos y nos vamos. No, son cultos en donde el pastor predica. El pastor predica 2 veces, en 2 cultos, perdón. Pero es una iglesia que tiene 120,000 miembros. Porque hacen las cosas que una iglesia es llamada a hacer. Y a eso me refiero, hermano, cuando la iglesia pierde la pasión, hermano, por lo que debe estar apasionado, hermano. Y cuando comienza a suplantar esa pasión por las cosas del mundo, hermano, va camino a enfermarse. Y cuando una iglesia se enferma, hermano, si no se sana, si no se cura, hermano, esa iglesia cae. Esa iglesia cae. Cuando nosotros tenemos las
advertencias en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, hermano, una de las advertencias más severas que Dios hace a una de las iglesias es de que se ha olvidado vuestro primer amor. Y es que el tema, hermano, óigame bien, espiritualmente, solamente hay dos direcciones hacia donde podemos dirigir nuestro amor. Una es Cristo o dos, el mundo. No hay otra. No hay otra dirección, hermano. Si usted deja amar al Señor y usted deja vivir comprometido con el Señor, ¿a quién está amando? Porque alguien debe amar, ¿verdad, hermanos? Estoy hablando espiritualmente. Porque no va a estar alguien, no, pastor, yo no creo en el amor. Eso es otra cosa, ven, hermano. Yo no creo en el amor. No estoy hablando del amor hacia otro individuo aquí en el mundo. Estoy hablando espiritualmente. Solamente hay dos direcciones hacia las cuales usted puede amar. Número uno, o ama al Señor o ama al mundo. Si usted ha dejado de amar al Señor, con todo respeto, usted se está enfermando. Es más, usted está enfermo. Porque ya está amando el mundo. No hay otra opción. No hay un punto intermedio. Hermano, como yo lo dije la semana pasada, hermano, el Señor no se sienta a almorzar con el diablo. O somos con el Señor o somos contra el Señor, hermanos. O estamos con Cristo o estamos contra Él. Y entonces, hermano, hoy en día nosotros vemos que hay iglesias, hermano, y yo no voy a hablar de las otras iglesias, voy a hablar de nuestra iglesia, porque cada iglesia que arregla su situación, amén, hermanos. Pero a mí me preocupa que la santidad en la iglesia sea sustituida por la mundanalidad. No debe ser, hermano. No debe ser. Ahora usted me dice, pastor, ¿usted cree que somos un montón de mundanos? No me malentienda. No me malentienda. Estoy predicando un mensaje de advertencia. Amén, hermanos. De advertencia. Puede ser que otro diga, sí, pastor, la pegó. Yo sí. Puede ser, porque todo es la viña del Señor. Amén, hermanos. De todo. Pero lo que me refiero es esto, hermano. No podemos permitir, hermano, cuando hablamos, ¿verdad?, del amor hacia Cristo, del compromiso verdadero hacia Cristo, hermano, no podemos permitir que la mundanalidad llegue a sacar la santidad del pueblo de Dios. Hermano, el pueblo de Dios es llamado a ser santo. Cuando el pueblo de Dios es santo, el pueblo de Dios va a obedecer a su Dios. Amén, hermanos. Eso es lógico. Cuando vivimos en santidad, hermano, cuando vivimos por el Señor, hermano, vamos a obedecerlo. Pero hoy en día, hermano, el cristianismo es un término muy manoseado. Se ha acomodado. Hoy en día lo que algunos conocen como cristiano no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice que es un cristiano. Lo acomodan. Escogen vivir el tipo de vida que quieren, alejados de la palabra de Dios, sin comunión con su Padre Celestial. ¿Cómo un hijo puede agradar al Padre si no camina cerca del Padre? Y muchos dicen que aman a Dios, pero no se vive agradecido con Dios. No se vive cerca de Dios. La pasión por el Señor Jesucristo ha desaparecido. Y hermano, esto es algo que nos debe preocupar, hermano. Nuestra pasión por Cristo nunca debe desaparecer, hermano. Cuando usted pierde su pasión por Cristo, usted está enfermo. Usted está enfermo, hermano. Porque dice la palabra de Dios que por Él somos, por Él nos movemos y por Él vivimos. Es decir, Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es la razón de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermano, pero cuando nosotros perdemos la pasión por Cristo, hermano, cuando ya no se anhela buscarlo, hermano, mucho menos
cuando ya no se anhela seguir su ejemplo. Porque ejemplo nos ha dado Cristo. Amén, hermanos. Cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos, dijo: porque ejemplo os he dado. Y más adelante la palabra de Dios dice, para que nos ha dejado ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Pero hermano, cuando se pierde la pasión por Cristo, se está enfermo. Ya se está imitando las modas del mundo, ya se está hablando como el mundo, ya se está siguiendo lo que el mundo manda y no lo que Cristo nos ha dado como ejemplo. Cuando se pierde la pasión por el Señor, los deseos de Cristo ya dejan de ser importantes y se está enfermo. Óigame bien, hermano, cuando en la iglesia se busca hacer la voluntad de los miembros y no la voluntad del Señor, hay enfermedad en la iglesia. Hermano, le voy a decir algo con el amor y el respeto que le tengo. Usted sabe que yo a usted lo respeto y lo quiero mucho, y soy sincero en esto. Ni usted ni yo estamos aquí para hacer lo que queremos. Ni usted ni yo estamos aquí para que se nos predique lo que nos gusta. Nosotros estamos aquí, hermano, para seguir la voluntad de Dios. Para eso estamos. Hoy oramos al principio, hermano. Hoy oramos al principio para que nosotros recibiéramos lo que Dios nos ha preparado. Amén, hermanos. Lo que Él nos ha preparado. En una de las lecciones de este mes, creo que la última que ayer enviaron macho, la del otro domingo y la siguiente, yo decía, hermano, que nosotros, el cristiano verdadero, anhela congregarse porque es consciente que Dios espera que se congregue y porque también valora recibir aquello que Dios le ha preparado. Yo vine esta mañana a la casa de Dios esperando recibir lo que Dios ha preparado para mí. Hermano, no crea que porque yo predico la palabra este día, yo no estoy siendo edificado con la palabra. El primero que se la aplica al Señor es el que la predica. Hermano, pero lo que quiero decirte es algo. Nosotros no podemos tomar los deseos del Padre, nosotros no podemos tomar los deseos de Cristo, hermanos, y decir: bueno, Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a buscar lo que yo quiero, porque eso así piensa una persona que está enferma espiritualmente. Una persona que está sana espiritualmente va a decir: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Me ha agradado, Señor. Eso es tener salud espiritual. Recordemos algo, hermanos. Cristo ha establecido un plan. Cristo ha definido un camino. Cristo ha marcado las pautas. Amén, hermanos. Amén. Él ha dicho cómo quiere que se gobierne su iglesia. Él ha dicho qué quiere que se haga en su iglesia. Él ha dicho cómo debe conducirse su iglesia, porque la iglesia le pertenece. Él la compró a precio de sangre, hermano. Nosotros no estamos aquí para desobedecer a Cristo. Nosotros debiéramos estar aquí, hermanos, para buscar conocer la voluntad de Cristo, la voluntad de nuestro Dios, y para anhelar seguirla. Cristo ha establecido un plan. Cristo ha definido un camino. Cristo ha marcado las pautas, como yo le mencioné. Sin embargo, hay iglesias para quienes lo que Cristo desea ya no es más importante. Ya prefieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Permítame decirle que todo esto enferma a la iglesia. Cuando usted saca a Cristo de su vida, usted se está enfermando. Ya está enfermo. Ya la iglesia está enferma. Y a veces, no sé, hermano, a veces estoy tratando como a la idea. La primera cosa que quiero decirles es esto: todos nosotros, sin excepción,
Aquí hablo del recién convertido, que ya es miembro de la iglesia, o la persona más años aquí en la iglesia. Somos una congregación, somos una iglesia. Pero siempre tenemos que preguntarnos, ¿somos una iglesia cristiana? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Somos una iglesia cristiana. Y esto me lleva a la segunda cosa que estoy tratando de acomodar. Es como cuando usted compra unas papitas fritas o una hamburguesa. ¿Usted ha visto el papelito? ¿Qué trae el papelito? Copyright, ¿se recuerda? Todos los derechos reservados. Si viene la leche que venga, no vamos a hacer propaganda gratuita, ¿ven, hermanos? Usted siempre ve un circulito a la par. Marca registrada es eso. La iglesia no tiene marca registrada, o sea, no somos cristianos porque tengamos el rótulo cristiano afuera. Tenemos que preguntarnos si somos cristianos porque vivimos como cristianos. Y tenemos que preguntarnos si somos una iglesia cristiana, tomando como referencia, reitero algo que he mencionado, el plan dado por Dios, el camino dado por Dios, las pautas dadas por Dios. O si nosotros teniendo esas cosas, vivimos como queremos. Sí, somos una iglesia. Tenemos membresía, tenemos templo, tenemos identidad, tenemos rótulo, pero ¿somos una iglesia cristiana? Esa es la pregunta. Pastor, todas las iglesias son cristianas. ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro? Porque recuerde, no es marca registrada. No es marca registrada. No es de que se tiene la leyenda cristiana como una C, con una ruedita. No es eso. Es vivencia. Es sujeción al libro de Dios. Es salud espiritual. A eso me refiero, hermano. No es nombre, es relación. Hay un versículo que a mí siempre me llama la atención y es Jeremías 48:10. Vamos a Jeremías, ya voy a ir terminando, hermanos. Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Dice la palabra de Dios, Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que tuviere de la sangre su espada. Hermano, esta palabra indolentemente nos debe llamar la atención. Si usted me pregunta, pastor, sinónimos de la palabra indolente, la palabra indolente es a como salga, sin importar cómo salga, improvisadamente, a la carrera. Pero si usted me pregunta a mí, tal vez en el contexto espiritual, la mejor palabra es irresponsablemente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todos los hijos de Dios tenemos una responsabilidad que ha venido directamente del Padre hacia sus hijos. Y cuando hablamos de una iglesia enferma, hermanos, hablamos de una iglesia que se ha olvidado de transitar las sendas antiguas, hermano. La senda del temor a Dios, de la obediencia, la senda, hermano, oiga bien, que va a producir
sea glorificado en medio de las naciones, hermano. Amén. Es decir, cuando la gente mira esta iglesia, y cuando hablo que la gente mira esta iglesia, hablo que le mira a usted. Usted y yo debemos hacer válida aquella palabra que dice que fuimos rescatados para alabanza de su gloria. Óigame bien, para alabanza de su gloria. Es decir, que cuando la gente le mira a usted, alguien por ahí debiera decir gloria a Dios. Que cuando la gente mire esta iglesia, alguien diga por ahí gloria a Dios. Y no, hermanos, que digan qué barbaridad o qué decepción o qué fiasco. Seamos fieles al Señor, hermanos, evitando agradar al mundo. Esa es una de las cosas más comunes que se miran hoy en día, personas sin un compromiso verdadero con el Señor. Complacencia con el mundo, flojera espiritual, hacer las cosas indolentemente, pareciera que es la norma de algunos hoy en día. Dios va a usar a una iglesia, yo creo que sí, pero Dios va a usar a una iglesia comprometida con Él, identificada totalmente con Él, que vive y respira por Él. Hermanos, no seamos tibios. No vivamos aparentando salud que no tenemos. Vivamos para Dios el tipo de vida que Él quiere que vivamos. Seamos agradecidos con Dios. Y la mejor forma de ser agradecidos es agradándole en todo. Viviendo para Él, como decía, en sus normas, en sus principios, en sus pautas. Voy a invitarle a estar en pie, por favor, para que juntos oremos. Todos en actitud de oración, por favor. Todos en actitud de oración. Hermanos, antes de orar, estamos en mes de aniversario, pero más que todo, hermanos, estamos siendo confrontados con nuestras responsabilidades. ¿Por qué esta mañana no oramos por una iglesia llena del poder de Dios? ¿Por qué esta mañana no oramos por una iglesia comprometida? ¿Por qué esta mañana no oramos por una iglesia que no negocie sus convicciones? ¿Por qué esta mañana no oramos por cristianos comprometidos con la verdad? Si esa es su oración, ¿por qué no terminamos todos juntos orando en el altar? Usted que quiere una iglesia saludable, deje su lugar y venga al altar y unámonos en oración, hermanos, para que si en algo tenemos que cambiar, si en algo tenemos que corregir, el Señor nos muestre esos cambios que tenemos que hacer. Si usted quiere una iglesia saludable, póngase, deje su lugar, porque ya estamos en pie, deje su lugar y venga al altar, hermano, y oremos para que Dios nos fortalezca, nos dé el coraje, hermanos, de cambiar todo lo que haya que cambiar, de mejorar todo lo que haya que mejorar, de enderezar lo que haya que enderezar. Hermano, no seamos como la iglesia en Corinto, que viendo cosas que no están bien, hacen como si todo estuviera bien, cuando sabemos que hay cosas que cambiar. Venga al altar. Si usted quiere orar por la iglesia, y si usted quiere orar por su propia vida también, venga al altar y terminemos orando. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor, oh Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por la iglesia. Porque Dios, es aquí en la iglesia donde nosotros podemos aprender. Es aquí en la iglesia donde nosotros podemos crecer. Es aquí en la iglesia, Señor, donde podremos ser instruidos, podremos ser enseñados, oh Dios. Padre, ayúdanos para ser una iglesia saludable,
Y esto nos guía a orar por nosotros mismos, oh Padre. Si en nosotros hay algo que no te agrada, Padre, si en nosotros hay algo que está enfermo, por favor, Dios, que con humildad y arrepentimiento te busquemos. Que realmente, Dios, busquemos ser el tipo de iglesia que usted anhela. Una iglesia que te espera, una iglesia que te ama, una iglesia, Señor, que busca agradarte y busca glorificarte en todas las cosas, Señor. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que nos enseña, gracias, Señor, porque tenemos la bendición y la oportunidad de impactar a todo el mundo, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a ser fieles, temerosos de usted, que vivamos vidas íntegras, que te glorifiquemos, oh Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, espero que la palabra que hemos aprendido